Y ¿saben algo, hermanos? Hoy en día hay una enfermedad del alma llamada la depresión. No sé si han escuchado acerca de la depresión. Que, hermanos, científicamente dicen que la depresión se da porque hay desbalances químicos en nuestro cuerpo. Obviamente los científicos, ellos no creen que como nosotros, como seres humanos, tengamos esa parte de una alma, de un espíritu. Por eso ellos se van más por la parte química, física, ¿no es cierto? Porque al final, hermanos, ellos dicen que el ser humano es un conjunto de sustancias químicas. Somos químicos y somos materia. Y entonces las emociones como el amor, como la lealtad, como la fidelidad, como el enojo, como la culpa, o sea, todas esas emociones, dicen ellos, para que puedan salir, pues debe de haber reacciones químicas dentro de tu cuerpo. Te enamoras y ¿qué pasa? Tienes endorfinas, ¿no? Y salen endorfinas y por eso estás enamorado. Estás en depresión y ¿qué tienes? Un alto dopaje de dopamina y por eso estás deprimido, ¿no? Y entonces todo es químico, hermanos, todo es químico en tus cerebros y por eso los doctores pues que dan medicamentos para controlar esas reacciones químicas. Pero ¿cuál es la realidad, hermanos? La realidad es que esto no funciona mucho. Porque los médicos han medicado, ¿y qué está pasando? La gente se sigue suicidando. Se sigue suicidando. Entonces, la realidad, hermanos, es que esto no está funcionando. Ustedes sabían, hermanos, que alrededor del mundo al año se suicidan 1 millón de personas. 1 millón de personas al año. Por depresión, por supuesto. Por depresión. Muchas personas, hermanos, viven en depresión. Lo científico, lo médico, pues no ha resuelto esto, porque muchas personas viven en depresión. Ahora, hermanos, hay una realidad también y es que la depresión, la tristeza siempre ha existido. Y la Biblia, hermanos, habla mucho de ese tema. La Biblia habla mucho de personas que están deprimidas. Pero obviamente la Biblia no enseña la palabra depresión, sino la Biblia enseña la palabra y hay personas desamparadas, ¿no? Hay personas desmayadas, hay personas desalentadas, angustiadas, abatidas, afligidas, hay personas que gimen, ¿no es cierto? Pero al final todas esas palabras tienen que ver con el mismo punto, con la depresión, con la tristeza. Es más, hermanos, nosotros podemos ver historias de personas que han caído en una tristeza muy profunda, en una angustia muy profunda, a tal grado, hermanos, que le han pedido a Dios que los mate. Su tristeza, su depresión es tan grande que le dicen a Dios, Dios, mátame. Por ejemplo, fue Elías, Moisés, el mismo Jeremías hizo también lo mismo. Ellos le dijeron, Señor, ya no queremos vivir, ya no queremos estar en este mundo. Es más, Jeremías dijo, mejor no hubiera nacido. Imagínate esas palabras de tristeza, ¿no? Lo mismo le pasó a Job. ¿Recuerdan las historias de Job? Lo mismo le pasó. Él, hermanos, había caído en una depresión, en una tristeza. ¿Recuerdan a Nehemías? ¿Han estudiado el libro de Nehemías? ¿Quién era Nehemías, hermanos? Era el copero del rey, ¿no es cierto? O sea, Nehemías era una persona muy cercana al rey. Él probaba el vino, él probaba la comida para ver si no estaba envenenada. Y si él no se moría, pues el rey ya comía, ¿no es cierto? Y entonces la relación entre el rey y el Nehemías pues era una relación muy estrecha y de mucha confianza, ¿no? Pero un día el rey vio a Nehemías y ¿qué le dijo? Nehemías, ¿por qué estás triste? ¿No? ¿Por qué tu rostro está triste? ¿Acaso tienes quebranto de corazón? Y entonces usa la palabra quebranto de corazón. Obviamente el rey no dijo, Nehemías, ¿estás deprimido? No, estás quebrantado de corazón, que refiere, hermanos, una tristeza muy profunda, ¿no? Porque, hermanos, esta es la realidad. En la Biblia vamos a encontrar muchas personas tristes. ¿Recuerdan a Ana? Ana, la mamá de Samuel. Ana no podía tener hijos.
y entonces su esposo se casó con otra llamada Penina, ¿no? Y entonces Penina sí podía tener hijos y Ana no. Y cuando se embarazó Penina, ¿qué hacía? Le hacía burla a Ana. Y entonces eso le causaba una tristeza a Ana. Y dice las escrituras que un día Ana subió al templo a orar, pero dice la escritura que ella oró a Jehová con amargura del alma y lloró abundantemente. Ella tuvo amargura del alma. Estaba deprimida. Estaba deprimida. Y así, hermanos, podemos dar muchos ejemplos de esto. Porque, por decirlo de alguna manera, la depresión, la tristeza muchas veces es el pan de cada día. Tú lees las historias bíblicas y a veces te identificas y puedes decir, así estoy yo. O así estaba yo de triste en X momento de mi vida. Porque, hermanos, así es el ser humano, ¿no es cierto? El ser humano puede llegar a la tristeza. Puede estar lleno de dolor, puede estar lleno de angustia, gracias al pecado, hermanos. Gracias al pecado que hay entrado en nosotros. Y entonces, hermanos, hoy quiero que veamos otro ejemplo de cómo la Escritura sí habla de la tristeza, y ese ejemplo lo vamos a ver en el Salmo 42. Pero también, hermanos, vamos a agregar el Salmo 43. Porque yo creo, hermanos, que el Salmo 42 y el Salmo 43, estos dos salmos estaban unidos. Porque si tú te das cuenta, hermanos, ahí en tu Biblia, y ahorita vamos a encontrar, vemos que primero empieza una nueva sección que dice libro 2. No sé si lo puedes ver ahí en tu Biblia. Si ya abriste ahí en el Salmo 42, dice libro 2. ¿Por qué? Porque los salmos, todos los salmos, se dividen en 5 libros. ¿Ok? Libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5, y ahí todos los salmos están seccionados. ¿Por qué, hermanos? Porque la tradición judía, hermanos, lo que hizo simplemente fue reflejar los libros del Antiguo Testamento conocidos como el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, que son 5, y como que reflejó eso en los salmos y por eso los dividió en libro 1, libro 2 y libro 3. Digo, al final fue por prácticas de estudio, pero así los dividieron. Pero bueno, hermanos, este libro 2 empieza justo en el Salmo 42 y termina en el Salmo 72, ¿ok? Esta sección del libro 2 empieza en el Salmo 42 y termina en el Salmo 72, ¿ok? Ahora, hermanos, como dato curioso, y esto es parte del por qué yo pienso que el Salmo 42 y el Salmo 43 van unidos. Porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, ahí en sus Biblias, los salmos siempre traen títulos, ¿no es cierto? Normalmente esos títulos siempre empiezan al músico principal, salmo de tal, ¿no es cierto? Bueno, toda esta sección, hermanos, del libro 2, desde el Salmo 42 al Salmo 72, todos ellos traen un título así, al músico principal, salmo de tal. Menos uno. ¿Sabes cuál? El 43. El 43 no trae un título. Es el único. De toda esa sección, el Salmo 43 no trae un título. ¿Esto qué nos da a entender, hermanos? Que probablemente el 42 y 43 van ligados. Van ligados. ¿Ok? Entonces, hermanos, es por eso que creo yo que el Salmo 42 y 43 van juntos, ¿ok? Entonces, estos salmos, hermanos, están categorizados, el Salmo 42 y el 43, están categorizados en salmos de lamento, ¿ok? Es un salmo de lamento. ¿Cuál es el autor del Salmo 43, hermanos? Es alguien de la familia levítica que acompañaba a David cada vez que iban a hacer alabanzas. Era un cantor, y ahorita lo vamos a ver, hermanos, porque algunos teólogos, hermanos, dicen que este Salmo 42 y 43 se escribió en el periodo del reino dividido. Ustedes si han recordado, si han estudiado la historia, hermanos, cuando reinaba Saúl, David y Salomón, el reino era uno solo. Ellos tres reinaban en todo el reino. Pero cuando murió Salomón, uno de sus hijos pecó en contra de Dios e hizo que el reino se dividiera. Y entonces, a partir de la historia del hijo de Salomón para adelante, ya se le conoce como el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Y entonces ya está
esa división, siempre vas a encontrar esa división, especialmente en los libros de Crónicas, de Reyes, siempre vas a encontrar esa división. El norte, Israel, el sur, Judá. ¿Ok? Y entonces en esa época dicen los estudiosos que se escribieron estos salmos, Salmo 42 y Salmo 43. ¿Ok? Y esto, hermanos, pues realmente es importante, porque aquí podemos ver a un hombre levita que escribe este canto mostrando un dolor porque él está lejos de Jerusalén. Él está lejos del lugar donde se tenía que adorar al Señor. Porque, hermanos, nosotros sabemos que en tiempos del Antiguo Testamento había un lugar idóneo para adorar. ¿Cuál era? El templo. Era Jerusalén, ¿no es cierto? Y por esa razón, hermanos, muchos hombres piadosos buscaban vivir cerca de Jerusalén, porque ellos querían ir a ese lugar a adorar a Dios, a adorar a su Creador. Pero aquí tenemos a un hombre, en este salmo se nos va a presentar a un hombre que está triste porque no puede ir a ese lugar a adorar. Es como nosotros, hermanos, cuando nos pasó en la pandemia, ¿no? Que no podíamos ir a una iglesia a adorar, que no podíamos ir a un lugar y congregarnos, porque obviamente las restricciones así lo militaban, ¿no es cierto? Y entonces a veces había angustia y a veces le decíamos, Señor, yo quiero estar con tu pueblo, ¿no es cierto? Yo quiero adorar junto con ellos, yo quiero ser uno junto con ellos para ti, ¿no? Y había un anhelo de querer congregarnos. Bueno, hermanos, justo eso le estaba pasando al salmista. El salmista tenía un anhelo, pero podemos ver que en él había depresión, en él había desánimo, había tristeza porque no podía adorar a Dios. Y aparte, si le sumas que él sabía que había enemigos que estaban destruyendo el templo, que estaban destruyendo las cosas de Dios, pues obviamente esta tristeza, esta depresión aumentaba en este hombre, ¿no? Así que, hermanos, vamos a ver más a fondo esto. Acompáñame al Salmo 42. Salmo 42, vean el título del Salmo. Dice, Salmo 42, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Nota la palabra masquil. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es un masquil? Bueno, hermanos, un masquil es, en pocas palabras, es una composición que se escribía para instruir a alguien. Ese es un masquil. Una composición que se escribía para instruir a alguien. O sea, en pocas palabras, hermanos, esto era una canción de los hijos de Coré que ellos compusieron para guiar a las personas. Trae un mensaje que te trae instrucciones para que tú puedas guiarte en esas instrucciones. Eso es un masquil, ¿ok? Ahora, la pregunta, ¿quién era Coré? Porque dice que es este masquil es de quién, de los hijos de Coré. ¿Quién era Coré, hermanos? Vas a saber quién es Coré si has leído el libro de Números. Si has leído el libro de Números, vas a saber quién es Coré. Porque, hermanos, ahí en el libro de Números se menciona a un hombre llamado Coré, que Coré se rebeló en contra de Moisés y en contra de Aarón, y él habló mal de ellos y levantó al pueblo para rebelarse en contra del siervo de Dios, Coré. Y como castigo, ¿Dios qué hizo? Dice las Escrituras que Dios abrió la tierra y se los tragó. Se los tragó. No, ese fue el castigo por rebelarse en contra del siervo de Dios. No, pero hermanos, por alguna manera, dentro de la gracia de Dios, la descendencia de Coré permaneció. Porque la descendencia de Coré, hermanos, se volvieron cantores en el tiempo de David. David llamó a la familia de Coré y ellos se volvieron cantores. Y entonces ellos servían a las cosas de Dios porque eran levitas en el templo de Dios, pero específicamente en el área de ¿qué? Del canto. Y entonces aquí tenemos a los hijos de Coré que están expresando una tristeza, un dolor, ¿ok? Y entonces Salmo 42, versículo 1, y vean cómo empieza este Salmo. Versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Vean, hermanos, esta es una comparación que todo mundo puede entender, ¿no es cierto? Y más en aquellos tiempos, hermanos, porque en aquellos tiempos en Medio Oriente había épocas donde los ríos estaban llenos de agua, pero también había épocas donde el río estaba totalmente seco, porque, hermanos, era muy común que los animales fueran a buscar ríos para tomar agua, pero cuando estos animales, por supuesto, no encontraban esa agua, entonces veías a los animales desesperados y yendo de un río a otro sin encontrar una agua. Bueno, en esa desesperación, hermanos, así se sentía este salmista. Su alma está desesperada. Él quería buscar a Dios, pero Dios no estaba. Dios no lo encontraba. Este hombre espiritualmente estaba seco, estaba muerto de sed, porque él dice, como el ciervo que brama por las corrientes de agua. Está diciendo, un ciervo tiene sed, así estoy yo. Yo tengo sed por Dios y no tengo cómo saciarme. Porque recuerda, hermanos, en estas épocas, él tenía un templo a donde ir, ¿no es cierto? Por eso la gente, lo vuelvo a repetir, buscaba vivir lo más cerca del templo. Pero ahora, él no está en ese lugar. Él está desesperado. Y por eso dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nota la palabra calma, que calma, hermanos, en hebreo es arak, que arak, hermanos, se traduce como anhelar. Anhelar. Y la idea, hermanos, de esto es que hay un deseo desesperado por algo. Yo tengo un yo tengo un deseo desesperado por algo a tal grado que me hace jadear con ansias. Es como un ciervo que no ha tomado agua y que está desesperado. Y ese ciervo anhela tanta agua. ¿Y cómo le hacen los animales? Y entonces quiere agua, está desesperado. Y aquí encontramos a este salmista que está igual porque no encuentra a Dios. Está desesperado, está ansioso, está jadeando. Él quiere la presencia de Dios y no la encuentra. Y entonces versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nota, hermanos, este es su anhelo. Él está clamando porque él quiere estar ¿en dónde? En la presencia de Dios. ¿No es cierto? Y vean, hermanos, esto es hermoso. Dice el texto que él quiere buscar ¿a quién? Al Dios ¿qué? Al Dios vivo. Esta es la primera vez, hermanos, que aparece esta frase en los Salmos, el Dios vivo. Este hombre está reconociendo, este salmista está reconociendo que Dios es un Dios vivo, o sea, que Dios es un Dios verdadero. Que solamente Él es el único Dios vivo, Él es el único Dios verdadero. Y todo lo demás que se hace llamar Dios es falso. Porque todos ellos no escuchan, no hablan, no sienten. Pero el único Dios vivo, el que sí escucha, el que sí siente, Yahweh, el Dios de Israel, es el verdadero Dios. Pero dice el salmista, pero yo no lo puedo encontrar. Yo clamo a Él. Yo tengo sed por Él. Yo quiero buscar al Dios vivo, porque yo sé que Él sí me escucha. Yo sé que Él nos entiende. Yo sé que Él siempre está para nosotros en cada situación de nuestras vidas, porque Él es nuestro Dios y es un Dios vivo. Yo quiero preguntarte algo, hermanos. ¿Tú deseas a Dios con esta intensidad que el salmista está deseando a Dios? Tú realmente, hermanos, eres como este ciervo que brama por las corrientes de agua, reflejando que tú eres ese hombre o esa mujer que tiene una sed inmensa por Dios. Quiero preguntarte, hermanos, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Tú realmente, hermanos, sufres cuando no tienes una comunión con Dios? ¿Realmente sufres como este salmista? Lo más seguro, hermanos, es que nos falta crecer mucho más, ¿no es cierto?, en términos espirituales. Porque, hermanos, de alguna manera nosotros nos dejamos endurecer por nuestro pecado. Y gracias a nuestro pecado nosotros no anhelamos a Dios. Nosotros no queremos buscar a Dios. Ve lo que dice Hebreos 3:12.
Si me acompañas a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios ¿qué? Vivo. Que no haya incredulidad, que no tengas un corazón malo para que no te apartes del Dios vivo. Antes, versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se que endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, es muy fácil que nosotros nos endurezcamos por el engaño de nuestro pecado. O sea, es muy fácil, hermanos, aceptar el pecado recibiéndolo como algo bueno, pensando que el pecado es bueno para nuestras vidas. Pero la realidad, ¿cuál es? Que cuando tú recibes el pecado, tu corazón ¿qué? Se endurece. Y si tu corazón se endurece, ¿qué va a provocar? Que se alejes de Dios, que te vayas de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios todopoderoso. Entonces quiero que notes, hermano, por una parte, nosotros no deseamos a Dios, sino que nosotros teniéndolo a Dios, sabiendo de Dios, conociendo de Dios, ¿qué hacemos? Lo despreciamos, como si Dios tuviera un valor muy bajo, un valor muy insignificante. ¿Por qué? Porque tu pecado, como dice, tu pecado te engaña, el engaño del pecado. Tu pecado te hace ver que Dios no vale nada y por lo tanto te alejas de Dios. Y cuando te metes con el pecado, vas a vivir en muchos problemas. Por eso dice Gálatas 6:8. Vean lo que dice Gálatas 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Si nosotros nos dejamos llevar por el pecado, nuestra vida va a estar llena de problemas. Dice Pablo en Gálatas 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. O sea, hermanos, el pecado trae consecuencias a tu vida. Si tú haces algo malo te va a pasar, para ti y para los que te rodean, porque eso estás sembrando y eso estás cosechando, ¿no es cierto? Dice el texto, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Ahí está, hermanos. La idea es muy simple de entender, ¿no es cierto? Lo que siembras es lo que vas a cosechar. Por eso, hermano, tú tienes que tener mucho cuidado con esto. Porque quizás tú estás viviendo una vida de pecado y probablemente por eso tienes problemas de salud. Tú estás viviendo una vida de pecado y probablemente por eso tienes problemas con tu cónyuge. Probablemente por eso tienes problemas económicos. Probablemente por eso tienes problemas de depresión, de tristeza, etc. Porque lo que tú estás sembrando, ahora lo estás cosechando. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es importante entenderlos. El pecado te va a alejar del Dios vivo. Te va a alejar del Dios vivo. Pero ¿sabes algo, hermanos? Va a llegar un punto de nuestras vidas porque nosotros somos verdaderos creyentes que vamos a anhelar al Dios verdadero, que vamos a anhelar al Dios vivo. Y entonces nosotros vamos a clamar por Él porque sabemos lo que Él es y sabemos lo que Él hace en nuestras vidas. Sabemos que Él es un Dios perdonador, un Dios que restaura, un Dios que alivia nuestros dolores espirituales, ¿no es cierto? Y a tal punto, hermanos, que llegará ese momento que a pesar de nuestro pecado, nosotros vamos a ser como el salmista, vamos a anhelar por Dios, vamos a querer buscar el Dios. Hermanos, el salmista entendía perfectamente esto. El salmista entendía perfectamente que las cosas que lo rodeaban, muchas de ellas eran malas. Pero él entendía que Dios es un Dios vivo. Y él decía, tú eres el Dios que me restaura, tú eres el Dios que me ayuda, tú eres el Dios que me consuela. Y en ese anhelo de querer buscar a Dios, él hace una pregunta.
Y vean lo que dice Salmo 42, 2. En ese anhelo de querer buscar a ese Dios vivo, a ese Dios consolador, a ese Dios ayudador, el salmista dice en el Salmo 42, 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nota, hermanos, con esta pregunta podemos ver que el salmista está desesperado. ¿Cuándo vendré, no es cierto? ¿Cuándo me presentaré delante de ti, Dios? Porque yo no estoy encontrando un lugar para estar delante de tu presencia. ¿Cuándo? Dice, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar, Señor? Yo quiero estar contigo. Pero, hermanos, no cualquier persona buscaba a Dios en el Antiguo Testamento. Algunos se dejaban llevar por su pecado, por su incredulidad, ¿no es cierto? Y se dejaban engañar por su pecado. Pero había hombres como este, que a pesar del mal que le rodeaba, él quería encontrarse a Dios. Él quería buscar a Dios. Y él se cuestionaba y él preguntaba, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de ti, Dios? Espero, hermanos, que este sea tu mismo anhelo. Cada que tú no te congregues, hermano, cada que tú no vengas a la iglesia, espero que este sea tu anhelo. Que tú quieras buscar a Dios en oración. Que tu alma, lo más profundo de tu ser, diga, ¿cuándo voy a ir a la iglesia? ¿Cuándo me presentaré delante de ti, Dios? Porque Dios, mi anhelo es estar contigo. Mi anhelo por ti, Señor, es más grande que mi pecado. Así que, Señor, ayúdame. Extraño estar contigo. Extraño ir a la iglesia. Extraño leer de ti. Extraño buscarte. Quiero hacerlo, Señor. ¿Cuándo pasará? Hermano y hermana, que tu alma tenga una sed de Dios. Tenga una sed de Dios. Solo piensa en aquellos momentos, hermanos, en aquellos momentos hermosos donde el Señor Jesucristo fue tu primer amor. Que normalmente sucede cuando recién te conviertes en cristiano, ¿no es cierto? En cristiana. Cuando llega esa felicidad, cuando llega ese amor y tú entregas todo por Jesucristo y te deleitas en Él. Bueno, hermanos, ese mismo amor que tenías, lo tienes que tener ahora. Y ese mismo amor está reflejando el salmista. Y este salmista anhelaba a Dios con todo su corazón. Él, hermano, simplemente estaba esperando el momento para estar con Dios. Porque lo repito, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el lugar idóneo para estar con Dios? El templo, ¿no? En Jerusalén, donde estaba el templo. Así era la costumbre de la época, ¿no? Obviamente, hermanos, este hombre se podía bajar y podía postrarse al lado de su cama y buscar a Dios, ¿no es cierto? En ese lugar. Él podía hacer eso. Pero este hombre, hermanos, está hablando bajo el contexto del antiguo pacto. ¿Ok? Él está hablando bajo el contexto de las festividades, de las ceremonias, de los sacrificios, etc. ¿Ok? Y este hombre en este momento, él no tenía nada de eso. Él no tenía el templo, él no tenía cómo buscar a Dios. Y estaba triste. Yo quiero preguntarte, hermanos, ¿tú puedes tener comunión con Dios arrodillado al lado de tu cama? Sí. Uh-huh. Sí, y de hecho en cualquier lugar, ¿no es cierto? No solo en tu cama, en cualquier lugar donde te encuentres, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde sea, a la hora que sea, en el momento que sea, tú puedes tener una comunión con Dios, ¿no? Pero ¿sabes algo, hermanos? Hoy en día, bajo el nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo, Dios no solamente quiere que lo busques en comunión al lado de tu cama, sino también Él quiere que tú lo busques en una comunión y en una unidad con el cuerpo de Cristo. ¿Dónde? En una iglesia. En tu iglesia. Ese es el anhelo de Dios. Que tú en comunión estés con tus hermanos, con tus hermanas, adorándole con canciones a una sola voz, escuchando todos juntos su palabra para crecer y meditar en ella y así dejar el pecado y ser más santos para Dios. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo y eso es lo que Cristo quiere. Ve lo que dice Hechos 2:41. Hechos 2:41. Hechos capítulo 2, versículo 41.
Hechos 2:41. Vean, dice el texto, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, escucha, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el contexto, hermanos, aquí se está evangelizando. Pedro está dando un gran sermón. Él evangeliza, la gente escucha el evangelio y dice que se convirtieron, ¿cuántas? En ese día 3,000 personas, ¿no es cierto? Pero vean lo que hicieron estas 3,000 personas. Vean lo que hicieron estos 3,000 creyentes. Versículo 42. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En dónde? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nota que estos hombres participaban ¿en qué? En la comunión. Comunión, hermanos, esta palabra en griego es koinonía, que koinonía se traduce como compañía. Eso quiere decir koinonía, compañía, dado en sentido de que tú estás en una comunidad, tú estás acompañando a alguien, tú estás en una comunidad donde obviamente tú ves las necesidades de alguien y entonces tú ayudas. Se ven las necesidades de los unos de los otros. Pero ¿sabes algo, hermanos? Esto no solamente se refiere a las necesidades materiales, sino también se refiere esta palabra de koinonía, de comunión, a lo común que tenemos, a lo común que debemos de tener en cuestiones ideológicas, de manera de pensar. Y aquí es, hermano, es donde como nosotros como iglesia estamos unidos, tenemos un mismo sentir, porque tenemos una misma comunión, una misma manera de pensar. Y entonces esa misma manera de pensar es que vamos a venir en comunión aquí para adorar a Dios, para adorar al Señor Jesucristo en una sola mente y en un solo cuerpo. Y esa es la comunión que tenemos que tener. ¿Ok? Hermanos, este debe de ser nuestro anhelo. Tener una comunión aquí para adorar al Dios vivo, para adorar al Dios verdadero. Y ese anhelo, hermanos, que debemos de tener, sí debe de ser personal. Tú debes de orar al lado de tu cama, pero también debe de ser ¿qué? Colectivo. Personal y colectivo. Y este salmista lo tenía muy claro. Por eso este salmista dice que él tenía sed de Dios. Él tenía sed de Dios. Y a veces, hermanos, pasa que nosotros decimos, yo ya me realicé. Yo ya tengo una carrera escolar, yo ya tengo un gran trabajo, yo ya tengo un esposo o una esposa, yo ya tengo hijos, yo voy teniendo éxito en mi vida y como voy avanzando voy creciendo en mis metas. Pero hermanos, a veces pensamos en todo ello y también decimos, como que falta algo, ¿no es cierto? He logrado esto, esto y esto, pero me falta algo. ¿Les ha pasado eso, hermanos? ¿Les ha pasado que ustedes hacen un logro del tipo que sea? Ustedes hacen un logro, se sienten bonito, ¿no es cierto? Porque están haciendo algo, el sentimiento aumenta y dices, me siento gozoso, estoy feliz, pero de un momento a otro, eso desaparece. Y como que falta algo, ¿no? Bueno, ¿sabes qué falta? Dios. Porque al final tú tienes una sed de Él. Y esa sed Dios mismo la pone en ti. Porque la realidad, hermanos, es que tú puedes tener lo que sea, pero siempre hay algo más. Y ese algo más es que la presencia de Dios en tu vida. Y tú tienes que buscar eso. Y inclusive, hermanos, esto le pasa también a los inconversos, ¿no es cierto? Ellos igual se realizan, pero les falta algo, porque sus vidas están vacías. Porque sí es cierto, hermanos, es una realidad, a todo mundo le pasa, Dios nos creó así, el Creador nos creó así. El Creador nos creó con esa necesidad de buscarlo, de anhelar su presencia. Y nos realizamos, sí, pero siempre va a haber algo más. ¿Sabes qué es? Ese algo más es estar bien con tu Creador. Es estar bien con Dios. Que cuando llega la noche, tú te acuestas en tu cama y tú sabes
que estás viviendo una vida santa? ¿Tú sabes que lo estás buscando? ¿Tú sabes que lo anhelas? Y entonces entras en una armonía con tu Creador. Y dices, estoy bien con mi Dios. Todo está bien. Porque ahora yo sé que Él decidió perdonarme. Porque ahora yo sé que Él decidió salvarme. Y entonces estás bien con Dios. Ese sentir, hermanos, y saber eso es algo hermoso. Es una experiencia inigualable, hermanos, que no se compara con nada. El que tú puedas llegar a la noche, estar en tu cama y decir, estoy bien con Dios. Eso no se compara con nada, hermanos, porque hay un gozo, hay una satisfacción, hay una paz en tu corazón. Porque tú sabes que tu alma fue saciada con el agua viva. Y eso trae paz, trae consuelo. Eso es hermoso, hermanos, experimentar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero ve lo que continúa diciendo el salmista. Salmo 42, versículo 3. Salmo 42, versículo 3, empieza a decir el salmista. Salmo 42, versículo 3, dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Nota cómo este salmista tiene una profunda tristeza, ¿no es cierto? Él está diciendo que en lugar de comer, ¿él qué hacía? Él lloraba. En lugar de comer, él se la pasaba llorando. ¿Por qué? Porque él anhelaba estar con el Dios vivo. Él quería estar en adoración a Dios. Él quería estar en la presencia de Dios. Pero mucha gente, ¿qué hacía? Mientras me decían, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios no existe. Ve cómo tu Dios te hace sufrir. Ve cómo tu Dios te pone en lugares de tristeza. Y entonces hay presión de parte de la gente, ¿no es cierto? Y seguramente, hermanos, ponte a pensar, cuando este hombre escuchó eso, ¿qué pasó en ese hombre? Quizás en esos pensamientos, quizás en esas burlas, quizás en esa presión de la gente, este hombre pudo haber dicho, sí, cierto. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás, Dios? No te encuentro por ningún lado. Y entonces las luchas llegaban, ¿no es cierto, hermanos? Y a veces pasa eso. Las luchas llegan, hermanos, en los momentos más vulnerables de nuestras vidas. Por eso dice versículo 4, vean, versículo 4, por eso dice versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Vean, hermanos, este hombre dice que se acordaba de aquellos bellos momentos donde él, siendo un músico, dirigía a las personas para adorar a Dios. Porque, hermanos, ellos en ciertos días del año tenían que venir al templo a adorar a Dios, pero ellos se venían en caravanas, ¿no es cierto? Y vean, es más, vayan al Salmo 68, 25, vean. Salmo 68, 25, vean lo que dice, aquí se los leo rápidamente en el contexto del Salmo 68, 25, hermanos, simplemente está hablando que Israel, el pueblo de Israel va al santuario, o sea, va al templo, pero ve cómo van. Dice el verso 25 que los cantores iban adelante, los músicos detrás y en medio las doncellas con panderos. Cada vez que hacían las caravanas, así ellos iban al templo. Cantores adelante, músicos hasta atrás y las doncellas con sus panderos en medio de las caravanas. Y entonces tú tienes al salmista del Salmo 42 recordando esto. Recordando, ¿no es cierto? Cuando yo estaba delante de la multitud, llevando la alabanza, cantando porque íbamos a ir al templo a adorar. Él se acuerda de estas cosas. Y cosas, hermanos, que quizás ya no iban a regresar, porque probablemente ya se lo llevaron cautivo porque un pueblo enemigo los conquistó. O quizás pasó algo, pero él sabe que ya no van a regresar estas cosas. Y entonces Salmo 42, 4, por eso dice este hombre en el Salmo 42, 4, derramo mi alma dentro de mí. Esta frase, hermanos, derramo mi alma dentro de mí, simplemente está reflejando una tristeza profunda, un dolor insoportable.
Vean, hermanos, él está en depresión total. Él está triste porque él se acuerda de estos bellos momentos que quizás ya no van a pasar, donde él y toda la multitud, todos los israelitas iban y adoraban al Dios verdadero. Y entonces él decía, mi alma derramo dentro de mí, estoy triste. Y entonces, en esa tristeza, este hombre se habla a sí mismo y ve lo que se dice. Versículo 5, Salmo 42, versículo 5, y este hombre se dice, ¿por qué te abates? O esta palabra de abatir, hermanos, se traduce mejor como derribado, ¿ok? La idea, hermanos, es que este hombre tiene una tristeza tan grande que se siente en el suelo, se siente abatido, se siente derribado. Y por eso se dice a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y qué? Y te turbas dentro de mí. Esta palabra, hermanos, de turbar se refiere a que este hombre está experimentando un ruido insoportable. Esa es la idea. Este hombre está experimentando un ruido insoportable. Hay ideas en su cabeza, hay ruidos grandes en su cabeza que se siente mal. Quizás está en una explosión de emociones molestas porque está preocupado. Él no puede ir al templo y entonces él mismo se dice, ¿por qué te pones así, alma? ¿Por qué te tiras al suelo? ¿Por qué te angustias tanto? ¿Por qué? Y entonces él mismo se da un consejo. Él mismo se aconseja a su propia alma, a lo más profundo de su ser. ¿Y qué se dice? ¿Qué se dice a sí mismo? Espera ¿en quién? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto es grandioso, hermanos. Porque simplemente ponte a pensar en esto, hermanos. Este hombre, en medio de su aflicción, en medio de su depresión, en medio de su tristeza enorme que tenía, aquí no vemos que Dios se le aparece, ¿o sí? Aquí no vemos que Dios no se le aparece y le dice, hijo, no te preocupes. ¿Lo vemos? No. ¿Dios lo pudo haber hecho? Sí. Lo hizo infinidad de veces con muchas personas. Dios las vio tristes, se les apareció y les daba consuelo, ¿no es cierto? Pero aquí no, hermanos. Este no fue el caso. Este hombre estaba tan triste, tan deprimido que no encontraba respuestas. No las encontraba. Y entonces, ¿qué hizo? Él mismo se dio una respuesta. Y él mismo se dijo, espera en Dios. Él mismo se dijo dentro de sí, detente poquito, no te desesperes, Dios es fiel, Él nos va a salvar, espera en Él. Quiero que notes, hermanos, cómo el salmista tenía un conocimiento claro de quién era Dios, ¿no es cierto? Y como él tenía un conocimiento claro de quién era Dios, por eso él, escucha, por eso él se predicaba a sí mismo. Este salmista se está predicando a sí mismo. Y hermano, es justo lo que tú tienes que hacer. Habrá momentos en tu vida, hermano, donde tu vida será un caos, donde tu vida llegará el dolor, donde tu vida llegará la tristeza, y esa tristeza te va a inundar. Y entonces, ¿qué vas a tener que hacer, hermano? Predicarte a ti mismo. Porque quizás la respuesta no la vas a encontrar. Tú vas a anhelar una respuesta. Tú vas a buscar una solución. Tú querrás que Dios te hable. Pero quizás no va a pasar. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Predicarte a ti mismo. Decirte a ti mismo, basta ya, alma. No más, alma. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás cayendo en esa tristeza? ¿Por qué tienes esa depresión? Te tienes que predicar a ti mismo, hermano. Pero para predicarte a ti mismo, ¿qué tienes que hacer? Conocer la palabra de Dios. Debes estudiar la palabra para que el Espíritu Santo te haga recordar quién es tu Dios. ¿No es cierto? Debe de haber un compromiso de estudiar de tu parte para que tú te puedas predicar a ti mismo. Y es lo que estaba haciendo este salmista. Se predicaba a sí mismo porque él conocía a Dios. Y entonces, vean cómo el salmista sigue con su depresión, con su tristeza, versículo 6. Y él dice, Dios mío, mi alma está, ¿qué? Abatida en mí.
Vean, hermanos, los malos pensamientos vuelven a pasar. Cuando leímos el versículo 5, ¿qué pudimos decir, hermanos? Qué lindo, ¿no es cierto? Este hombre resolvió su problema. Este hombre se dio ánimos a sí mismo y él dijo, voy a esperar a Dios, y qué bueno. Pero ¿cuál fue la realidad, hermanos? Que él no resolvió nada. No resolvió nada y vuelve a caer en el pozo de la tristeza y se dice a sí mismo, Dios mío, mi alma está abatida, estoy triste otra vez, la depresión ya me acaba de llegar. Porque, hermanos, así es la depresión. ¿Ustedes han visto a una persona deprimida? Una persona deprimida tiene ciclos. Un día está bien, pero la realidad es que no está bien y vuelve a caer, ¿no es cierto? Nosotros, hermanos, no creemos en la psicología como el medio para arreglar los problemas del alma. No creemos en la psicología. Pero bueno, ellos han utilizado ciertos términos que pueden ser oportunos, y ellos han detectado que cuando hay depresión también hay algo que se le llama el trastorno bipolar. No sé si han escuchado de eso, del trastorno bipolar, porque así son las personas. Un día están en el suelo arrastrándose de la tristeza, pero luego están arriba, ¿no es cierto? Y están contentas, y hay algo bueno, y ellos piensan que ya se resolvió todo, pero después, ¿qué pasa? ¡Pum! Vuelven a caer para abajo, ¿no es cierto? Así le está pasando a este salmista. Este salmista estaba triste, se da ánimos, va para arriba, pero versículo 6, ¡pum! Para abajo, y dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto, ¿no es cierto? Me acordaré, dice el texto, me acordaré por tanto. Nota, este hombre dice, voy a tener otro plan. El plan A ya no me funcionó, ahora voy a tener el plan B, me voy a acordar. Plan 1, espero en Jehová, espero en Dios, pero eso no me funcionó. Por lo tanto, dice, me acordaré, dice el texto, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Vean, este hombre tiene otro plan. Pero aquí hay un dato, hermanos. Él dice que se va a acordar de Dios desde la tierra ¿de dónde? Del Jordán y el monte de Misar. Probablemente este hombre vivía aquí, vivía en Jordania, cerca del río Jordán, ¿no? Este monte, hermanos, el monte de Misar, nadie sabe dónde se encuentra. Hasta el día de hoy no sabemos dónde se encuentra este monte. Pero bueno, la idea, hermanos, es que este hombre está reflejando claramente que él no puede ir al templo de Dios para adorar. Y entonces, ¿qué dice? Pues por lo menos me voy a acordar de Dios donde sea que esté, ¿no es cierto? Yo, dice el hombre, yo pensaré en Él. Este es mi plan, yo me voy a acordar de Él y eso me va a hacer bien. Ya no voy a pensar de mis enemigos, ya no voy a pensar en mis problemas financieros, ya no voy a pensar en mis luchas, en mis problemas con mis cónyuges. No, eso me está haciendo mal. Sino yo únicamente voy a ¿qué? A pensar en Dios y solo en Dios. Es un buen plan, ¿no es cierto? Olvidar los problemas y pensar solo en Dios. Es un buen plan en medio de las luchas. Pero otra vez, no le sirve. A este hombre no le sirve. Está en una depresión tan grande que no le sirve. Y por eso dice versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Vean, hermanos, este hombre está hablando, por supuesto, en términos figurados, ¿no? Pero fíjense, esto es algo curioso, hermanos. Cuando este hombre habla del Jordán, se está refiriendo al río Jordán. ¿Ok? Y ahí donde estaban los hermonitas y el monte Misar, y entonces él está describiendo que una zona geográfica en donde él se encontraba, ¿no? Bueno, donde él se encontraba, hermanos, había mucha agua, porque el Jordán, ustedes sabían, hermanos, que el Jordán en invierno nevaba. En el Jordán en invierno nevaba, y entonces el agua, ¿qué hacía? Se congelaba, pero cuando la nieve se descongelaba, el río bajaba con una potencia de agua muy grande, ¿no? Y entonces, hermanos,
esto es algo alegórico que el salmista nos está enseñando. Él simplemente está diciendo, yo estoy en el Jordán donde hay muchísima agua, pero esa agua está reflejando mis problemas grandes, que parece que me están inundando, que parecen que son como cascadas sobre mí. Y entonces el plan B parecía bien, yo me voy a acordar de Dios, pero ¿cuál es la realidad? Mis problemas me están inundando como el río Jordán. Mis problemas son esas cascadas grandes que me rodean. Por eso dice versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. No sé si te has dado cuenta, hermanos, pero este salmista está utilizando mucho el agua, ¿no es cierto? Está utilizando mucho el agua. Al principio él decía, yo estoy muriendo de sed, ¿no? Quiero agua. Después que dice, me estoy ahogando en estas pruebas. Yo quiero salir, quiero respirar, pero ¿qué pasa? Viene otra ola de agua y entonces rompe todo, y otra ola y no puedo salir y parecen como unas cascadas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso, hermanos? Andamos bien y de repente ¿qué? Que llega la enfermedad. Salgo de la enfermedad y ¿qué pasa? Que ya me robaron mi celular. Me compro otro y ¿qué pasa? No, pues que mis hijos se metieron en un problema y hay que pagar dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Problema tras problema, problema tras problema, y tú sientes como este salmista que hay una cascada que hay sobre de ti, que hay olas que te están cubriendo, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, en medio de estas situaciones, donde no hay salida, donde nuestra mente va a luchar en contra de nosotros, y vamos a pensar, Dios está en contra de mí, porque nada me sale bien. Y entonces vas a decir, ¿dónde estás, Dios? Tú que orquestas todo, ¿por qué permites esto en mi vida, Dios? ¿Acaso Dios se te escapó algo? ¿Acaso Dios tú no pudiste frenar mi sufrimiento? A veces pensamos de esta manera, ¿no es cierto, hermanos? Porque no vemos la salida. Nos encontramos tan deprimidos, tan tristes que no vemos la realidad. Nos estamos dando, hermanos, cuenta de que Dios es un Dios malo, cuando la realidad es que no es así, ¿no es cierto? Porque, hermanos, esto es una realidad. Dios es Dios, ¿no es cierto? Sobre todas las cosas. Y a Dios nada se le escapa, ¿o sí? ¿No? Él es soberano. Dios permite absolutamente todas las cosas en nuestras vidas, sean cosas buenas, hermanos, o cosas malas. Dios tiene un propósito. Y el salmista lo sabía. Por eso, date cuenta cómo escribe el salmista el versículo 7. Sabiendo que Dios tiene el control. ¿No es cierto? Porque el salmista dice, un abismo llama a otra a la voz de ¿qué? De tus cascadas. Todas, escucha, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Este hombre sabía que Dios estaba orquestando todo. Este hombre sabía que Dios es soberano. ¿Por qué? El por qué no lo sabemos, hermanos. No sabemos por qué Dios estaba permitiendo todas estas cosas en la vida del salmista. Pero sí sabemos una cosa. Dios es soberano. Dios es soberano. Porque, hermanos, y quiero que esto lo tengas muy claro. En la vida, hermanos, no existe nada de que hay una fuerza del bien y una fuerza del mal. Y entonces estas fuerzas están peleando, pero pues tú, como no tienes fuerza, pues quedaste en medio y te vas a molar lo que te toque. No, hermanos. Esto no funciona así. Aquí no existe que un yin y que un yang. No, hermanos. La realidad, ¿cuál es? Que hay un solo Dios verdadero, que hay un solo Dios soberano, que hay un solo Dios que permite todas las cosas. Y que ese Dios, hermanos, va a permitir todo en tu vida porque Él es soberano. Es cierto, hermanos, es válido decir, Señor, me estás ahogando. Es válido, sí, porque al final es soberano y Él está permitiendo todas las cosas, ¿no es cierto? Pero también sabes qué va a pasar al final que tú te sientes ahogado, que tú sientes que la ola está arriba. Al final
Tú solo vas a tener que ir con ese Dios verdadero. Tú solo vas a tener que presentarte delante de ese Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no existe otra fuerza, hermanos. Él es el único Dios verdadero que te puede rescatar de esa ola, de esa cascada, de esa inundación. Solo Él. ¿Existe Satanás? Sí. ¿Existen los demonios? Sí. ¿Existe el mal? Sí. Pero todos ellos bajo la mano de quién están. Del Todopoderoso, ¿no es cierto? Del Todopoderoso. Por eso dice versículo 8, pero de día mandará Jehová ¿qué? Su misericordia. Nota cómo versículo 7 decía, tú me estás inundando, Dios, ¿no es cierto? Pero también versículo 8, yo sé que tú mismo me vas a sacar, porque tú eres soberano, tú permites todo en mi vida. Y por eso dice el salmista, pero de día mandará Jehová su misericordia. Nota, Dios mandará su misericordia. Él es el que la manda, hermanos. Hoy me estoy ahogando, sí, en esas olas, pero ese mismo Dios es misericordioso y me va a sacar de esas olas. Nota esta palabra de misericordia, hermanos. Misericordia en hebreo es Gesed. Que Gesed, hermanos, se traduce literalmente como amor leal. Amor leal. O sea, el salmista simplemente está diciendo, hoy estoy en la tormenta, pero en el día, o sea, en el amanecer, Dios va a mandar su amor leal para mí y me va a salvar. Él me va a salvar. Y entonces dice este salmista, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Vean, esto es hermoso. ¿Cómo se refiere el salmista a Dios? El Dios de mi vida. Este salmista es muy poético. Dice cosas hermosas, ¿no es cierto? El Dios de su vida. ¿Tú algún día has llamado así a Dios? Tú eres el Dios de mi vida. Normalmente te pasa cuando estás enamorado, ¿no? Y estás con tu pareja y le dices, tú eres mi vida, ¿no? Porque refleja un amor. ¿Tú puedes decirle eso a Dios? Tú eres el Dios de mi vida, porque estás reflejando un amor, ¿no es cierto? Y entonces este salmista, hermanos, mira, él siempre busca a Dios en medio del problema. Y nosotros podemos decir que bien, ahora sí va a salir del problema porque Jehová es misericordioso, porque Dios estará con él, porque Dios es el Dios de su vida. Todo esto va a acabar. Pero ¿qué pasó? Versículo 9. Dice el salmista, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Nota, otra vez hay angustia. ¿Puedes notar la bipolaridad que hablábamos? Estoy contento, estoy triste, estoy contento, estoy triste. ¿No es cierto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No entiendo qué está pasando, Dios. ¿Por qué pasan estas cosas? Y entonces él sigue cayendo en el hoyo. Y versículo 10, dice versículo 10, como que hieren mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Otra vez lo vuelve a repetir, ¿no es cierto? Porque, hermanos, la gente empezaba a tirarle. Y no que mucho Dios, y no que eres cristiano, y no que tu Dios es poderoso. Y entonces la gente le tiraba, la gente le atacaba. Y aparte yo en mi mente empiezo a dudar de Dios. Y empiezo a decir, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué te alejas? Ellos me dicen esto y quizás sí es cierto. Pero otra vez este hombre, ¿qué hace? Se da ánimos a sí mismo. Y otra vez se habla a sí mismo y se dice versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún ha de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es lo mismo, ¿no? Ya lo leímos. Él se está predicando a sí mismo. Él se hace saber a sí mismo quién es Dios. Y entonces ahora, ¿qué hace el salmista? Quiere confiar en Dios. Quiere confiar en Dios en medio de sus problemas. Y vean, hermanos, aquí acaba el Salmo 42, ¿no es cierto? Aquí acaba. Date cuenta, hermanos, ¿de qué trató el Salmo 42? De puro lamento.
tristeza tras tristeza, lamento tras lamento, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué va a hacer el salmista? Ahora el salmista va a buscar una comunión con Dios. Él va a orar a Dios y le va a pedir cosas a Dios. Vean, Salmo 43, versículo 1. Salmo 43, versículo 1. Este salmista empieza a pedirle cosas a Dios y le dice, ¿qué? Júzgame. Es un pedido. Júzgame, oh Dios, ¿no? ¿Y qué? Y defiéndeme mi causa. Otro pedido, defiende mi causa. ¿Y qué más le dice? Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Otro pedido. ¿Se dan cuenta? Él pidió 3 cosas. Júzgame, defiéndeme y líbrame. Nota, hermanos, anteriormente el salmista no había pedido nada, ¿o sí? Llegaban los problemas y él, ¿qué hacía? Solito se animaba, ¿no es cierto? Yo le digo a mi alma, échale ganas, ¿no? Busca al Señor. Pero al parecer, hermanos, los problemas fueron tan grandes que ahora, ¿qué hizo el salmista? Pide auxilio a Dios. Busca a Dios. Al Dios de su vida, decía, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice? Versículo 2. Le dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Vean, ahora este salmista está orando al Señor y le está expresando todo lo que hay en su corazón, ¿no es cierto? Le está diciendo, Dios, tú eres mi fortaleza, pero Dios, ¿por qué me desechaste? Nota, él no entendía lo que le estaba pasando. Él simplemente veía que había problemas en su vida. Pero aún así él que decía, tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Eso qué refleja? Confianza en Dios, ¿no es cierto? Este salmista, a pesar de sus problemas, él estaba confiando en el Dios verdadero. Y justo eso es lo que tú tienes que hacer, hermanos. A veces van a pasar cosas malas en tu vida. A veces tú vas a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto si yo me congrego, yo oro, yo te busco en santidad? ¿Y por qué te estás alejando de mí, Señor? Y entonces en un día de esos de oración que tienes, te va a llegar una luz de parte del Espíritu Santo y vas a decir, sí, cierto, Señor, tú sabes las cosas, tú júzgame, como decía el salmista. Yo reconozco que soy pecador, pero también reconozco, Señor, que tú eres mi roca. Por eso te pido, defiéndeme del día malo, ayúdame del día malo. Y eso pasa, ¿no es cierto? Eso pasa también en la depresión, hermano. Por eso nosotros debemos de orar a Dios. No importa, hermanos, no importa qué tan mal te sientas. Tú debes, hermano, estar consciente que solo tienes un refugio. ¿Y ese refugio quién es? El único Dios verdadero. Nada más. Por eso en el día malo busca al único Dios verdadero. Porque solamente eres el refugio, solamente eres la roca de tu vida. Por eso dice el salmista, versículo 3, decía el salmista, le ora a Dios y le dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Esto es lo que él ha pedido desde el versículo 1, capítulo 42, estar en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Pero nota, este hombre, ¿qué le pide a Dios? Envía, ¿qué? Tu luz y tu verdad. ¿Por qué le dice eso, hermanos? ¿Por qué le dice, envía tu luz y tu verdad? Porque, hermanos, cuando la depresión llega a nosotros, cuando la tristeza llega a nosotros, ¿qué es lo primero que perdemos? Es la luz y es la verdad. Porque, hermanos, los problemas nos inundan tanto que nosotros ya no vemos claro. Ya perdimos la luz, ya no entendemos bien porque estamos confundidos. O Señor, tú estás conmigo o no estás conmigo. O tú eres fuerte o no eres fuerte. Y entonces esa luz se empieza a perder, ¿no es cierto? Y ya no sabemos cómo orar. Ya no sabemos qué decir. Ya nos olvidamos, hermanos, de que nosotros somos salvados por la gracia de Dios. Nos olvidamos de que Dios es nuestro Padre y quiere bendecirnos. Y entonces todo es como niebla, ¿no? Y no ves nada. Por eso necesitamos decirle a Dios, Señor, en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, de la tristeza, de la depresión, hay que decirle al Señor, Señor, envía ¿qué? Envía tu luz, envía tu verdad. O sea, Señor, abre mis ojos.
quiero ver con más claridad, quiero entender qué está pasando para no seguir con esta tristeza. Solo, Señor, yo quiero entrar a tu presencia, quiero tener comunión contigo porque yo sé que tú eres mi roca, mi Dios que me defiende. Y entonces ese era el anhelo del salmista. Y espero que ese anhelo sea tuyo también, hermanos. Y entonces dice el salmista, vean versículo 4, se dice el salmista: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este salmista pedía claridad, pedía luz en su vida, y ahora ¿qué tiene? Ahora ya tiene luz. Ahora ya está viendo con claridad, porque él simplemente está alabando al Señor. Él simplemente se está gozando en el Señor. Porque, hermanos, tú sabes que todo lo que pasa a tu alrededor es para tu bien. Romanos 8:28, ¿no es cierto? Es para que crezcas espiritualmente. Es para que tú seas más como el Señor Jesucristo. Y por eso el salmista conocía esto. El salmista conocía y él decía: sí, cierto, Señor. Ahora yo ya veo claro. Y cuando una persona ve claro, lo primero que va a hacer es que alegrarse, alabar a Dios, buscar a su Dios. Porque ahora él entiende quién es Dios y qué es lo que Dios hace. Porque ya tiene luz en su vida, ya ve con claridad. Y por esa razón, este salmista acaba diciendo, versículo 5, y esta es una oración ahora ya verdadera, y él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estas ya eran palabras verdaderas, hermanos. Él ya se estaba diciendo ahora sí: espera en Dios, oh alma mía. Él ve hacia el futuro. Hoy estoy mal, sí, pero espera en Dios, porque Él me va a ayudar. Vean, hermanos, cómo este hombre pudo ver la claridad en su vida, porque hizo una cosa importante: buscar a Dios en oración, buscar a su refugio, ¿no es cierto? Hermanos, hay una realidad: la depresión es real, y a veces la vamos a tener que enfrentar. Vamos a tener que enfrentar la tristeza, la depresión. Es más, el Señor Jesucristo pasó por eso. ¿Recuerdan que Él estaba llorando en el monte Getsemaní por lo que le iba a pasar, que iba a ir a la cruz? Él tenía una depresión tan grande que dice las Escrituras que Él decía: mi alma está triste hasta la muerte. Imagínate la tristeza que tenía. Imagínate el dolor que tenía en ese momento. Igual que el salmista. Él estaba tan triste, pero ¿cuál era su esperanza? Dios, ¿no es cierto? Su esperanza era Dios. Y él clamaba al único Dios verdadero, al único que lo podía librar de esa tristeza. Espero, hermanos, que así sea en tu vida. Si tú estás triste el día de hoy, si estás deprimido, o cuando enfrentes tú la tristeza o la depresión, espero que tú acudas al único Dios que te puede salvar. Espero, hermanos, que cuando llegue esa tristeza, esa depresión, escucha, espero que tú sepas cómo predicarte a ti mismo, hasta recordarte quién es Dios. Un Dios misericordioso, un Dios ayudador, un Dios fuerte que está para ti, que está para sacarte de la tormenta y de la más grande inundación. Espero que tú sepas cómo predicarte a ti mismo. Porque, hermano, no te sugestiones. No le des crédito a tus pensamientos. Porque cuando tú le das crédito a tus pensamientos, a lo que tú crees que son las cosas, ahí es donde está el problema. Y ahí es donde entra la depresión. Porque tú estás viendo tus ideas y tus pensamientos y tu situación como algo más alto que Dios. Y entonces por eso le estás dando más crédito a eso. Porque tú estás menospreciando a Dios y no estás escuchando las verdades bíblicas. Por eso, hermano, yo te recomiendo que cortes de tajo con todos esos malos pensamientos. Corta de raíz, hermanos, con todas esas malas interpretaciones de quién es Dios. Y mejor dite a ti mismo:
en esta tristeza, en esta depresión. Basta, alma mía. Para de decir cosas que no son. Paran de decir cosas que no tienen sentido sobre Dios. Porque hermano, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Dios ya te salvó, Cristo ya murió por ti, tú vas a ir al cielo. Nadie te puede separar del amor de Dios. Así que alaba a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace en tu vida. Búscalo en oración, porque Él te va a ayudar y Él te va a sacar del problema, hermanos. Es cierto, habrá un momento en tu vida donde tienes que predicarte a ti mismo para salir de esa oscuridad. Hazlo, hermanos. Predícate a ti mismo. Tú dite a ti mismo, Dios es así y Dios te puede ayudar así. Y deja de escuchar tu alma. Y mejor predícale a tu alma sobre quién es Dios. Y clama a Dios en oración y Él, en su amor leal, te va a ayudar porque Él es el Todopoderoso. Oremos al Señor, hermano.